Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos a escuchar Palabra de Dios con el pastor Rigoberto González. Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos oyentes en esta hora. Gracias por sintonizarnos, gracias por dejarnos entrar a sus hogares y gracias especialmente por dejarnos entrar a sus vidas. Nos sentimos contentos por ello siempre, porque entonces estamos llevando aquella bendición que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, incluyéndolos a ustedes, incluyéndolos a nosotros. Así que sean bienvenidos todos los del ámbito nacional e internacional y gracias por sintonizarnos. En esta hora vamos a seguir con nuestras enseñanzas que venimos realizando en este día y para ello vamos a hacer una oración previamente para que el Dios de la gloria nos bendiga. Padre, te damos gracias una vez más por estar en esta hora y en este momento y en este día, Señor, para poder presentarnos delante de tu palabra, poder aprender de ella, porque de esta manera te decimos que queremos que tu sabiduría sea la que venga a gobernarnos. Que tu conocimiento sea el que venga, Señor, a desarrollarnos. Y queremos, Señor, decirte también que estamos dispuestos a cambiar nuestros principios por tus principios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Te pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo siempre para exponer tu palabra y para aquellos que han de escucharla ahí donde están. En el nombre de Jesús te damos las gracias siempre. Amén y amén. Bien, vamos, mis hermanos, a iniciar nuestra enseñanza de este día, martes por la noche. Ahora vamos a tener una lectura un poco larga de la palabra de Dios, pero necesaria para entender lo que vamos a estudiar. Así que, por favor, acompáñenme. La lectura que vamos a tener primaria es Génesis 3:11. Dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Luego el verso 15 sigue diciendo, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, hablándole Dios a Abraham. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Génesis 17:17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te hará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Bien, vamos a continuar estudiando la vida de Abraham y Sara para extraer todas las enseñanzas y las bondades que ahí quedaron escondidas por el Dios de la gloria. Al ver esto de esta manera, esta historia de Abraham y Sara, para los hijos de Dios, deja de ser una simple historia. Se convierte entonces en una escuela de enseñanzas divinas. Para todas las familias de toda la tierra, donde se encierran lecciones importantes que el Dios de la gloria dejó encerradas en ella. Y es interesante porque entonces deja de ser un libro cualquiera, la Biblia, si se convierte un libro de instrucción divina. Es un libro que dirige la vida para cosas más importantes. Y esa es la diferencia, aunque está escrito con papel y tinta como todo lo demás en nuestros días. Sin embargo, no es igual que todos los demás libros, tiene algo diferente. Y aunque cuenta historias como las que cuentan los otros libros, historias, sin embargo, esto tiene algo diferente porque viene del mismo corazón de Dios. Y Dios, al escribir estas historias, no solo quiso contar la historia, sino abajo de ella
dejó enseñanzas para nosotros. Así que en este momento la historia de Abraham y Sara se convierte no en una historia más, sino en una escuela, y yo diría en una universidad de enseñanzas divinas, donde todas las familias de la tierra pueden aprender las lecciones escondidas ahí, que sin lugar a dudas habrá de bendecirles. Después de haberse separado de Lot, su sobrino Abraham, que era el último de su parentela que quedaba con él, hasta entonces Dios le mostró a Abraham la tierra que iba a heredar. Debemos recordar que el llamado que Dios le hizo a Abraham allá en la tierra de Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, él le dijo: deja tu tierra y tu parentela para llevarte a una tierra que te mostraré. Abraham, obedeciendo ese dictado del Dios que había conocido, salió de Ur de los Caldeos, pero no dejó a toda su parentela. Se llevó a Taré, su padre, y se llevó a su sobrino Lot. Por eso en el pasaje que leímos, vemos que hasta que se separó Lot de Abraham, Dios le mostró a Abraham toda la tierra que le iba a dar. Pero le agregó algo interesantísimo para Abraham, y era que le iba a dar Dios una descendencia, y eso fue algo muy extraordinario para Abraham, porque acuérdense que no tenía hijos, y Dios le ofrece no solo la tierra que está viendo, sino ahora le ofrece que va a tener una descendencia. Eso era muy grande para Abraham, pero no se quedó ahí Dios. Vino y le dice el tamaño de la descendencia que le va a dar. Y esta descendencia era abundante, y tan abundante que Dios le hace ver que iba a ser como el polvo de la tierra, que si alguien pudiera contar el polvo de la tierra, iba a poder contar la descendencia que le iba a dar. Tenemos que reconocer que Abraham, con que Dios le hubiera dado un hijo, porque no tenía ninguna descendencia, que le heredara todo lo que Abraham tenía, estaría más que satisfecho. Pero ahora le presenta algo que en la mente de Abraham evidentemente no cabe, que le iba a dar tal cantidad de hijos que no se iban a poder contar. Y Dios estaba hablando nada menos ni nada más. Dirá alguien: pero el pueblo de Israel que viene de Abraham es contable. Sí, pero es que Dios no le está hablando solo del pueblo de Israel. Dios está hablando de todos los hijos que iban a tener que utilizar la fe que Abraham utilizó. Y por eso la Biblia pone y nombra a Abraham como el padre de la fe, porque él es el padre de todos los hijos que creen en Jesucristo, el Salvador del mundo, y creen en Dios por la fe. Y eso sí es incontable, nadie lo puede contar, nadie sabe cuántos Dios hay. Era demasiado grande lo que Dios le estaba ofreciendo a Abraham por haberle obedecido. Ahora, mis queridos oyentes, tenemos que conocer, y ahí es donde empezamos a ver no solo la historia, sino lo que está escondido ahí. Cuando Dios decide dar algo, lo sabe dar en grande. Sí, el Dios que tenemos es así, es abundado para dar. ¿Qué le dijera yo? Es benevolente para dar. Cuando Él decide dar, va a llegar en abundancia a todos nosotros. Fíjese que por eso vino a salvarnos y a ofrecernos vida. Pero no solo vida, dice que nos ofrece vida eterna. Eso es muy extraordinario. Y no nos ofrece la tierra, día en la tierra, que ya sería bastante, sino viene y nos ofrece vida en el mismo cielo. Es demasiado abundante lo que está ofreciendo Dios para nosotros, porque Él así es. Por eso el apóstol San Pablo puso en la epístola a los Efesios capítulo 3, versos 20 y 21, donde dice que, hablando de Dios, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Oiga esto, eso es lo que está diciendo. Según el poder que actúa en nosotros, a Él, a Dios, sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El Dios al cual nosotros servimos, seguimos, escuchamos, atendemos, es un Dios que le gusta dar en abundancia. Sí, ¿por qué? Porque Él tiene demasiado para dar. Evidentemente, todo lo que Dios crea, todo lo que Dios hace es para darlo. Él no lo necesita. Todas las creaciones que ha hecho no son para Él.
las hace para poderles dar de lo mucho que Él tiene. Y por eso es bondadoso. Bondadoso es una persona que le gusta dar, que le gusta entregar. Y fíjese que Él es de esa clase de Dios, el sacrificio. ¿Por qué grande en el sacrificio? Porque estando tan alto, tan alto, tan alto, tan alto, tan alto, bajó tan bajo, tan bajo, tan bajo, tan bajo. Y pudiera ser que alguien más muriera como Él murió, solo que vivía aquí en la tierra. Como los ladrones que murieron a la par de Él, eran terrícolas. Pero Él bajó desde lo más alto a morir a la tierra como cualquiera. Es demasiado grande por la distancia que recorrió. Por eso el sacrificio es grande. Y aquí la epístola de los Hebreos lo dice: ¿cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Grande en tamaño y grande en calidad. Bueno, esa promesa que Dios le dio a Abraham de que él iba a dar descendencia innumerable lo emocionó bastante, por supuesto. Dijo: voy a tener descendencia ya. Bastante descendencia. Solo que el tiempo comenzó a transcurrir. Y los años comenzaron a pasar. Y a pasar y a pasar. Y Abraham no miraba claro que apareciera la promesa que Dios le había dado. Cuando eso ocurre, señores, la gente tiende a desesperarse. Y eso fue lo que le pasó a Abraham y a Sara. Ellos se desesperaron, habían transcurrido ya 10 años aproximadamente de haber recibido la promesa y no se miraba claro. Y entonces, al hacerlo así, vino Sara y decidió tomar cartas en el asunto. Y le dijo a Abraham: toma a mi sierva, a mi esclava egipcia Agar, para que te dé descendencia. A Abraham le pareció bien el plan y lo llevó a cabo. Y óigame, y el plan daba la impresión que estaba funcionando muy bien. Abraham ya tenía su primogénito, lo había educado durante 13 años para que pudiera administrar las riquezas que él tenía, lo presentaba a la sociedad como su heredero y la sociedad lo felicitaba y hasta lo aplaudía. Solo que cuando todo el plan parecía que estaba bueno ante Abraham y ante la sociedad, a Dios se le ocurre aparecerse nuevamente a Abraham y recordarle la promesa que le había dado, que iba a tener un hijo. Ya Adán tenía 99 años y Ismael tenía 13 años. Y Dios le recuerda a Abraham la promesa que le había hecho de que iba a tener un hijo. Abraham, como era normal, para él ya había resuelto el caso, le presenta el plan de Ismael para que Dios se lo apruebe. Y Dios le recuerda y le dice: no, el plan incluía que de Sara vendría el hijo que te iba a heredar. Eso que estoy hablando ocurre mucho con mucha gente ahora, que hace sus propios planes y se los presenta a Dios para que Dios se los apruebe, sin consultarle a Él. Hacen planes sin consultarle a Dios. Y de ahí se los aprueban para que Él le dé la aprobación. Oiga esto, muchas veces queremos convertir a Dios, como en este caso, como nuestro secretario, que solo firme los planes y que los publique diciendo: cúmplanse. Solo que se nos olvida, oiga, y hay que ponerle atención a esto, que nuestro Dios no es ningún secretario ni algo por el estilo. Él es el Señor. Él es el que manda. Los que debemos de obedecer siempre somos nosotros. Mucha gente dirá: por supuesto, ¿cómo vamos a poner como secretario a Dios? ¿Cómo vamos a querer que haga lo que nosotros decidimos? Pero lo que no sabe la gente es que eso es lo que está haciendo todos los días. Ah, sí. Al no obedecer la palabra de Dios, eso es lo que está haciendo todos los días. Al poner sus propios planes, sus propios dictados, al vivir conforme a sus propios dictados, a dejar a un lado los dictados de Dios y poner sus propios dictados, exactamente está haciendo eso que quería hacer Abraham, que Dios le apruebe sus planes, y después la gente se extraña de que sus planes no funcionen. Mucho cristiano ahora está viviendo sus propios planes, porque está viviendo bajo sus propios dictados. Eso ocurre siempre que no tomamos en cuenta la palabra de Dios. Bien, sigamos adelante. Después de casi largos 25 años de la promesa, Dios se le aparece a Abraham y le recuerda
la promesa que le había dado. Y ocurre nada menos que cuando ya Sara tenía 90 años. Dice la Biblia que la costumbre de las mujeres había cesado a esa edad. Esto es interesante porque tenemos que hacer notar algo, que para Dios cumplir sus promesas no depende de las circunstancias. Oh sí, Él depende solo de su voluntad. Qué bueno saber eso, porque a nosotros los hijos de Dios nos debe dar esperanza. Que no debe importarnos las circunstancias adversas bajo las cuales estemos viviendo. Debemos estar seguros y debemos tener la certeza que Dios siempre cumplirá sus promesas. Sí, porque nosotros, sus hijos, miramos alrededor para ver cómo van las circunstancias, cómo van caminando, para ver si ya se van a cumplir. Y de esta manera humanizamos demasiado a Dios, lo ponemos muy humano, porque pensamos que Dios es como nosotros. No, Dios es Dios. Y Él no depende de nadie afuera para poder llevar a cabo su cumplimiento. Fíjese que Dios ha prometido y te ha prometido que va a salvar a tu familia. Y tú cuando miras que pasa el tiempo, miras que tus familiares ni se acercan a la iglesia. Siempre siguen con los mismos amigos, llegando tarde. Y tú te desilusionas de eso. Tú no debes sino confiar en Dios. Debes seguir sembrando, orando al Señor, sabiendo que tarde que temprano Dios va a cumplir su promesa. Muchas veces suele aparecer cuando menos lo esperamos, cuando las circunstancias se ponen más turbias, uno se pone confundido, uno se pone hasta atormentado, se pone uno, y sin embargo, cuando menos esperamos, a Dios se le ocurre aparecer, como en este caso. Se le ocurrió aparecer ante la vida de Abraham con la promesa que le había dado, y ya cuando él estaba viejo, dice él, y también su esposa Sara, le había cesado la costumbre. ¿Sabe por qué Dios hace esas cosas? Porque Él quiere que sus hijos aprendan a creer solo en Él. Que sus hijos aprendan a depositar su confianza solo en Él y nada ni nadie más. Si no, estaríamos viendo las circunstancias, diríamos, uno lo dice, así no se va a cumplir, bajo esta cosa no se va a cumplir. Eso estamos poniendo muy humano a Dios. Dios es Dios y hace las cosas cuando le da la gana. Lo que sí tenemos que tener la certeza es que si Él lo dijo, lo va a hacer. Sí, porque Dios así actúa. No depende de las circunstancias. ¿Quién iba a creer que con Moisés, un varón con una vara para cuidar chivos, iba a liberar a más de 2 millones de esclavos del imperio egipcio, el más poderoso de aquel entonces, que él conocía bien porque él se había criado en ese imperio? Y sin embargo, así fue, con una vara de chivo sacó más de 2 millones de esclavos. Que el imperio no los iba a soltar porque eran 2 millones de esclavos de mano de obra gratis, no era para quitárselos solo así. Sin embargo, con una vara de chivo logró liberar a 2 millones de judíos, de israelitas. ¿Quién iba a creer que más de 2 millones de israelitas iban a vivir en el desierto por 40 años sin sembrar ni cosechar, sin alimento y sin tener agua? Sin embargo, así fue. Pudieron sobrevivir durante 40 años y enfrentarse a la tierra prometida. Señores, una vez más, Dios no depende de las circunstancias. Dios depende de su voluntad y de su decisión. Ese es el Dios que nosotros estamos siguiendo. Es al Dios que venimos a alabar, es al Dios que le cantamos, es al Dios que adoramos y es al Dios al que debemos de obedecer. Al año de este encuentro de Dios con Abraham, nació Isaac, el hijo de la promesa, cuando Abraham tenía 100 años y Sara tenía más de 90 años de edad. Ya cuando Abraham estaba establecido en la tierra de Canaán, la había recorrido proféticamente toda. Y ya cuando estaba eso, cuando llegó el tiempo, el cumplimiento de la promesa llegó. Fíjese que todo este tiempo entre lo que Dios le prometió a Abraham y llegó el cumplimiento de la promesa pasaron buen tiempo. Transcurrió buen tiempo. Donde hubieron muchas vicisitudes para esa familia. Vicisitudes donde muchas de ellas incluso Abraham tenía el peligro de perder la vida.
Sin embargo, óigame, pasaron por todas esas vicisitudes y al final llegó el cumplimiento de la promesa. Bueno, a nosotros los hijos de Dios nos debe dar confianza de tener a un Dios así, que si Él promete, cumple. Lo que sí tenemos que tener cuidado nosotros, los hijos de Dios, es no estar haciendo ismaeles, tratando de ayudar a Dios en los planes. Porque esos planes nuestros, que no son los planes de Dios, lo que traen son conflictos, dificultades y angustias para nosotros y para nuestras familias. La confianza que debemos tener es que si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Fíjese que es tan tremendo esto que ya ni la misma muerte nos puede afectar. En los planes de Dios, ni la muerte nos puede afectar. Mucha gente hace planes, pero cuando se presenta la muerte, ¡pum!, se truncaron. Con nosotros no pasa eso, con los hijos de Dios. Con los que ponemos nuestra confianza en Dios, eso no puede pasar. Ni la muerte nos puede afectar. ¿Por qué dijo esto? Porque el apóstol Pablo por eso dejó estampado en las epístolas que envió y dijo, y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Fíjese que esa confianza debe tener nosotros con expectación, hasta debería ser expectante. Dios no lo ha cumplido, ¿cómo va a ser? Es difícil, se mira muy imposible, sí, pero Dios lo dijo. Debería ser expectante, hasta emocionante, si usted quiere. No, que muchas veces nosotros los humanos nos desilusionamos porque no se da a la manera que nosotros esperábamos que se diera. Pero que Dios nos ayude, y es mi petición, a poner nuestra confianza en Él y a decirle, Señor, hágase tu voluntad, como dijo Jesús, y no la mía. Hazlo de la manera que tú sabes hacerlo. Yo confío que aunque las circunstancias están adversas, aunque no se ve bien el ambiente, sin embargo, tú has de cumplir tus promesas. ¿Por qué? Porque eres Dios. Porque eres grande, porque eres todopoderoso y eres todo sabio. Y Dios sabrá cuándo hacerlo. Y ya lo dije, a Abraham solo le nació un hijo, sin embargo la promesa era que iba a tener multitud de hijos. Y tuvo muchos hijos, con Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, pero Dios le había prometido que era una descendencia que no se iba a poder contar. Entonces le agregó a esa descendencia racial, le agregó otra de una raza más etérea, la raza que viene de la vida espiritual, aquellos que creemos en Cristo Jesús. Y que le creemos a Dios como le creyó a Abraham. Y entonces se vuelve incontable. Déjeme terminar ya y concluyendo esto en esta hora con lo que narra el libro del Génesis, capítulo 21, verso del 1 al 5. Oiga esto. Y dice, y visitó Jehová a Sara como lo había prometido. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le había nacido, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Y Sara dijo, después de haber dado a luz a Isaac, dijo, y añadió Sara, ¿quién dijera? Óigame esto, es cierto. ¿Quién iba a creer? ¿Quién iba a profetizar humanamente hablando? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos a la edad que estaba haciéndolo? Pues le he dado un hijo en su vejez. Señores, a esto se le llama cosas imposibles. Y nuestro Dios es especialista en hacer las cosas imposibles. El Dios nuestro es el Dios de lo imposible. Cuando todos dicen no se puede, Dios dice se puede. Cuando la gente dice aquí no sale nada, ahí sale lo más grande que Dios saca.
Cuando la gente dice, hoy no se ve luz por ningún lado, aparece la luz. Cuando todo se ve tormenta, Dios dice, hay paz. Y esa es la característica del Dios al cual nosotros servimos, al cual nosotros seguimos. Cuando nadie crea que puede ser posible, Dios lo hace posible. Y es tan posible, tú eres testigo de eso. Muchos de ustedes jamás en su vida pensaron en el pasado que iban a estar frente a la palabra de Dios, estudiándola, aceptándola, viviéndola, deseándola. Y ahora están ahí. Muchos de ustedes incluso menospreciaron, muchos de ustedes no querían saber nada de esta clase de enseñanzas. Y sin embargo, ahora son partícipes de ella. Ustedes son testigos que lo imposible es posible, porque ustedes que no seguían al Dios verdadero, ahora lo están siguiendo. Ese es el Dios al cual nosotros venimos a ver. Así que eso nos debe dar confianza a nosotros. Yo no sé cuál es tu situación en este momento. Pareciera que estás solo o sola y que el cumplimiento de las promesas no se ven por ningún lado y parecen imposibles. Qué bueno que parecen imposibles, porque entonces Dios se engrandece en medio de lo imposible. Lo que tenemos que hacer nosotros los hijos de Dios es seguir creyéndolas, confesándolas, que ellas vendrán. Oiga esto, si Dios lo dijo, señores, Dios lo va a cumplir. Y por eso yo puedo aseverar, sin lugar a equivocarme, todo aquel que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios llegará al cielo. Sencillo. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Todo aquel que sigue los dictados divinos recibirá bendición. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Todo aquel que sigue las pisadas del Maestro, la luz se alumbrará. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el que anda en la luz de Jesucristo nunca se extraviará, porque hay un camino bien definido en la persona de Cristo Jesús. Así que es para mí una maravilla, una gloria, una satisfacción presentar la única alternativa que la raza humana tiene en medio de este mar de confusión, en medio de esta noche oscura, en medio de esta incertidumbre, presentar la certeza de que Jesús es el camino que nos lleva a la vida eterna. Amén y amén. Bueno, mis queridos oyentes, yo no puedo terminar esta transmisión sin hacer una oración por aquellos que están pasando necesidades, tú que estás presentando dificultades, tú que sientes que estás hundido, tú sientes que el diablo te ha dicho que Dios no tiene que ver contigo. Tranquilo, pon tu confianza en Dios. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Además de eso, nos prometió el Dios de la gloria que ningún mal vendría a los hijos de Dios. Él prometió que todas las cosas ayudarían a bien a los que le aman, y tú estás dentro de esos. Ningún mal está determinado para los hijos de Dios, y ya lo dije, ni la muerte. A poner la confianza en Dios, a creer en Dios y a seguir los pasos del Maestro y a esperar buenos resultados. Dios te sacará. Déjeme profetizar, si tú haces esto, Dios te sacará de ese hoyo en que estás ahora, porque Dios ha prometido, como buen Padre, ayudarnos en los momentos de dificultad. Déjenme orar por ustedes en esta hora, por favor, acompáñenme. Si tienen necesidades, preséntalas delante de Dios ahora. No importa cuál sea, no importa que parezca imposible, pon tu necesidad y vamos a confiar en Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a poner en esta hora las necesidades que tu pueblo trae. Mira a los hijos, mira a las hijas, Señor, que están ahora angustiadas, afligidas, que no saben qué hacer, que no ven luz por ningún lado, Señor, que no ven solución por ningún lado. A poner, Señor, esas necesidades en tus manos. Que tu mano de misericordia se extienda y que les dé, Señor, la luz que necesitan, que les dé la sabiduría. Señor, que hagas el milagro que hace falta
para que cada una de esas circunstancias se conviertan, Señor, en bendición. Sabemos que ninguno de los que en ti confían serán avergonzados. Y qué bueno tener esa confianza en ti, porque tú eres nuestra esperanza y nuestro refugio. Ayúdanos, Señor, a poner en ti la mirada y a esperar buenas cosas de tu parte. Mira aquellos que están enfermos ahora, Señor, que necesitan una intervención de sanidad. Yo oro por ellos y envío una palabra de sanidad. Por su llaga hemos sido nosotros curados. En el nombre de Jesús, reciba esa palabra, créala en el nombre de Jesús y su sanidad llegará en esta hora. Te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Bien, no puedo retirarme de este escenario sin hacer la invitación a aquellas personas que nunca han recibido a Cristo como Salvador. El regalo más grande que Dios ha dado en abundancia es haber enviado el único grande que tenía en el cielo, que era su Hijo. Lo mandó lo más grande que tenía, para que nosotros entendiéramos lo muy interesado que estaba Él en ayudarnos. Por eso a cualquiera que menosprecie y desprecie este regalo de Dios, se hará acreedor a la sanción más terrible que existe, porque estará menospreciando las bondades del corazón de Dios. Bien, tú necesitas a Jesús, lo necesitas, la vida que llevas grita que lo necesitas, y en el fondo tú sabes que necesitas una ayuda de parte de Dios, y la persona de Jesucristo es el indicado para poder acercarnos al Padre y que nos brinde la ayuda que necesitamos. Solo tienes que hacer esta oración conmigo, tienes que repetirla y hacerla de todo corazón, y será suficiente para que tú recibas el beneficio de tu salvación. Padre, en el nombre de Jesús, repite conmigo: vengo a pedirte que perdones mis pecados. Que la sangre derramada en el Calvario por tu Hijo Jesucristo venga, Señor, a borrarlos. Acepto a Jesucristo como Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a serte fiel hasta el final. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si has hecho esta oración, tú pasas a formar parte de la familia de Dios. Consíguete una Biblia, empieza a leer el Nuevo Testamento con el Evangelio de Juan y luego lee toda la Biblia. Al pie de tu pantalla aparecen los días y horario en que estamos transmitiendo, y si vives en la ciudad capital y quieres visitarnos en la congregación, aparece también la dirección en la página donde serás bien recibido. Damos gracias al cielo en esta oportunidad por el consejo que Él nos ha dado. No hacemos nada más que agradecer los comentarios, agradecer las bendiciones que nos envían, agradecer los que nos sintonizan, y es una exhortación: conviértete en un misionero a nivel mundial, transmite estos programas a la gente que lo necesita, que tengo la impresión que es todo el mundo. Pero hazlo con tus familiares, con tus amigos, con tus conocidos, y Dios habrá de bendecirte. Así que pases una feliz noche. Amén y amén. Bendición de Dios para todos ustedes. Amén y amén. Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión.